Cátedra Jean Monnet, 2020-2023, la gran historia de la Unión Europea. Lección 23, el Tratado de Niza. La dimisión de la Comisión Santer. El 31 de diciembre de 1994, Jacques Delors había finalizado un periodo de 10 años como presidente de la Comisión Europea lleno de realizaciones. La mejor época de la Unión Europea. Pero su estilo federalista, que no era del agrado de muchos gobiernos nacionales, afectaría a su sucesión. Jean-Luc Dehaene, entonces primer ministro de Bélgica, sería propuesto como su sucesor, pero Reino Unido lo vetaría por considerarlo demasiado federalista. Jacques Santer, entonces primer ministro de Luxemburgo, sería visto como menos federalista, ya que en su presidencia semestral del Consejo había propuesto la estructura de 3 pilares para el Tratado de Maastricht, frente a la idea de Delors de que la estructura del Tratado de la Unión Europea fuera conjunta. Santer sería propuesto y nombrado por el Consejo Europeo presidente de la Comisión Europea el 15 de julio de 1999. Ello debilitaría la posición de Santer ante el Parlamento Europeo, que lo aprobó solo por una muy estrecha mayoría y también aprobaría al conjunto de su gobierno. Santer declaró entonces que el objetivo de su comisión sería hacer menos, pero hacerlo mejor. La Comisión Santer supervisaría la firma del Tratado de Ámsterdam, el final de su proceso de ratificación, continuaría la agenda social de Jacques Delors, participaría en el desarrollo del Tratado de Niza. Sin embargo, durante 1998 la Comisión comenzó a perder autoridad debido a las críticas del Parlamento por la actuación de la Comisión. El presupuesto de la Comunidad para cada año debía ser aprobado por el Parlamento. A finales de 1998, la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento se negó inicialmente a liquidar el presupuesto comunitario para 1996, al considerar la arrogancia de la Comisión en su negativa a responder a preguntas relacionadas con la mala gestión financiera. Paul Van Buitenen, un funcionario de la Comisión, enviaría al Parlamento un informe alegando fraude generalizado y encubrimientos. La Comisión lo suspendió con la mitad del pago de su nómina por revelar detalles de una investigación. Pero en una votación del 17 de diciembre de 1998, el Parlamento denegó la aprobación de la gestión de la Comisión. Se creó entonces un comité de expertos independientes con sus miembros designados por los líderes políticos del Parlamento y la Comisión. Se designaron varias figuras de alto perfil y el presidente Santer acordó responder a sus investigaciones. El informe elaborado el 15 de marzo de 1999 acusaría a varios comisarios de fraude, en particular a la comisaria de investigación Edith Cresson de favoritismo, al contratar a un amigo en su equipo como asesor científico, un puesto ficticio. Cresson concedió contratos importantes y bien remunerados a familiares, de una forma muy poco transparente. Incumplió las normas de la Unión Europea. La prensa se hizo eco. Por primera vez, el Parlamento Europeo se atrevió a plantar cara a la Comisión, al Ejecutivo de Bruselas. La cuestión se aclaró en gran medida en lo referido a la mayoría de los miembros, pero se demostraron las irregularidades de la comisaria Cresson y se concluyó que había una creciente renuencia de los comisarios a reconocer la responsabilidad. En la noche del 15 de marzo
de 1999, Santer anunció la renuncia masiva de su comisión. Les membres de la Commission ont décidé ce soir à l'unanimité de remettre collectivement leur démission. La Commission assume ainsi ses responsabilités. La dimisión en bloque de los comisarios reafirmó el papel del Parlamento como fuerza política en la Unión Europea. El Parlamento demostró que tenía un poder legislativo real. La Comisión empezó a darse cuenta de que, como estipula el Tratado de la Unión, debía someterse al control del Parlamento. Íñigo Méndez de Vigo, en su obra El rompecabezas, dirá que Santer no se apercibió del cambio de un Parlamento decidido a realizar un papel destacado en la orientación política de la construcción europea, y por ello pagó un altísimo precio. El efecto inmediato fue que la Comisión, políticamente debilitada, no pudo reaccionar ante el comienzo de la guerra de Kosovo y el cierre de las negociaciones de la económica Agenda 2000. La crisis había agravado los poderes ya reducidos de la Comisión en favor del poder legislativo del Parlamento, el papel del Consejo en política exterior y el papel financiero del Banco Central Europeo. Sin embargo, el cambio con el Parlamento fue más profundo. La cooperación permanente anterior entre los dos órganos llegaba a su fin con el cambio de poder. A la Comisión Santer sucedió provisionalmente la Comisión Marín, en referencia a su presidente Manuel Marín, quien hasta entonces era vicepresidente y mantendría en su gobierno a los comisarios de la Comisión Santer. Político español nacido en Ciudad Real en 1949, Marín se especializó en Derecho Europeo en el Colegio de Brujas y sería nombrado en diciembre de 1982 en el nuevo gobierno socialista de Felipe González secretario de Estado para las relaciones con las comunidades europeas, participando muy activamente en la fase final de las negociaciones de España para el ingreso en las comunidades europeas. Marín sería un gran impulsor del programa Erasmus. El Consejo Europeo de Berlín, de 24 y 25 de marzo de 1999, solicitaría al italiano Romano Prodi que aceptase la presidencia de la Comisión Europea. La decisión se comunicaría al Parlamento Europeo para su aprobación. Realizada esta el 13 de septiembre de 1999, quedaría formada la Comisión Europea, presidida por Romano Prodi, quien permanecería al frente del Ejecutivo Europeo entre 1999 y 2004. La Comisión Prodi estaría al cargo cuando se firma y ratifica el Tratado de Niza y durante la conclusión y firma de la Constitución Europea. En 1999 se creaba el euro, moneda que comenzó a circular el 1 de enero de 2002. La transformación institucional de la política exterior de la Unión Europea. Antes de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, producida el 1 de mayo de 1999, se habían ido recogiendo una importante serie de observaciones y críticas al tratado. Había fracasado el intento de simplificación que se había incluido como uno de los objetivos esenciales. Se mantenían los pilares intergubernamentales. No se había conseguido el objetivo de fijar la personalidad jurídica plena de la Unión. Se mantenían numerosas lagunas, como que la codecisión legislativa no se generalizaba y el voto por mayoría cualificada mantenía numerosas excepciones. No se había abierto la puerta ni a la adhesión de la Unión Europea al Convenio de Derechos Humanos de 1950, ni a la redacción de una Declaración de Derechos Fundamentales, ni se garantizaba la capacidad de acción internacional de una Unión Europea en política exterior y política de seguridad común. Por otra parte, los mecanismos diplomáticos de la política exterior previstos por el Tratado de Ámsterdam habían funcionado mal en la guerra de la ex Yugoslavia.
Las ayudas financieras de la Unión Europea alcanzaban la cifra de 700 millones de euros, un 60% de los gastos de asistencia humanitaria. Después de la firma de los acuerdos de Dayton de 1995, la Unión Europea había dotado a Bosnia de un programa de 400 millones. El 6 de octubre de 1999, Javier Solana era nombrado alto representante del Consejo para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, cargo que ocuparía hasta noviembre de 2009. Este cargo llevaba aparejado el de alto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, conocida popularmente como Mr. PEX, convirtiéndose en la principal cara, en la principal imagen de la diplomacia de la Unión Europea. Nacido en Madrid en 1942, Solana era sobrino en segundo grado del político y escritor Salvador de Madariaga, responsable de la Comisión de Cultura del Congreso de La Haya de 1948. Su sobrino Javier Solana, catedrático de Física del Estado Sólido, desempeñaría en los gobiernos de Felipe González los cargos de ministro de Cultura, de Educación y de Asuntos Exteriores, pasando a ser nombrado en 1995 secretario general de la OTAN y comandante en jefe de la EUFOR. Durante su mandato al frente de la Alianza Atlántica se desarrollaría la Guerra de Kosovo. Esta intervención carecía de la autorización de la Organización de Naciones Unidas. La OTAN justificaría los ataques por motivos humanitarios a fin de evitar una limpieza étnica en Kosovo. Las quintas elecciones al Parlamento Europeo. En aquel ambiente de dificultades institucionales y al poco tiempo de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, se producían las quintas elecciones directas por sufragio universal al Parlamento Europeo, entre los días 9 y 13 de junio de 1999. 288 millones de electores europeos tuvieron la posibilidad de elegir a 626 parlamentarios para la quinta legislatura que discurriría entre 1999 y 2004. Los ciudadanos europeos acudieron en menor medida a las urnas, apenas votaron la mitad de los electores. El 49,9% frente a las elecciones anteriores de 1994 en que habían votado el 56,9%. La participación fue llamativamente baja en Reino Unido, donde alcanzó solo el 24%. España tendría una participación del 64%, pero Alemania y Francia tendrían una participación por debajo del 50%. Por primera vez en la historia del Parlamento Europeo, el grupo mayoritario fue el Partido Popular Europeo, siendo elegida como presidente del Parlamento Nicole Fontaine, con 366 votos frente al candidato socialista Mario Soares, quien recibió 200 votos. La puesta en marcha del espacio de libertad, seguridad y justicia. La entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam suponía la puesta en marcha de la comunitarización de justicia e interior. El gran avance de dicho tratado con respecto a la construcción jurídica europea. El Consejo Europeo de Viena, de 11 y 12 de diciembre de 1998, solicitaba la suscripción de un plan de acción para la creación de dicho espacio, que abriría una nueva dimensión en la acción europea, haciendo un especial llamamiento a la creación de un espacio judicial europeo para la cooperación judicial y policial eficaz, y buscando soluciones globales para el asilo y la inmigración, asignando bases jurídicas al acervo de Schengen que haría desaparecer las fronteras interiores y la lucha contra la delincuencia organizada. El siguiente Consejo Europeo, celebrado en Colonia el 4 de junio de 1999, no se ocupó de esta materia, pero sí de la decisión relativa a la elaboración de una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea a la que dedicó su anexo 4. Y así se llegaría al Consejo Europeo de Tampere,
celebrado el 16 de octubre de 1999, que se constituiría en el fundamento de la puesta en marcha del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea. El presidente de Finlandia, primer ministro de Finlandia, Paavo Lipponen, presentaría los resultados de los llamados 10 jalones de Tampere. Una política común en materia de asilo e inmigración con el fin de crear una Unión Europea abierta y segura. Un sistema europeo común de asilo. 3. Un tratado equitativo para ciudadanos de terceros países con una política de inmigración más firme, reforzándose la lucha contra el racismo y la xenofobia. 4. Control de los flujos migratorios, mejorando los controles en las fronteras. 5. Un mejor acceso a la justicia con mejor información. 6. Reconocimiento mutuo de decisiones judiciales. 7. Mayor convergencia en el ámbito del derecho civil, derecho matrimonial, contratos. 8. Prevención del crimen. 9. Intensificación de la cooperación en la lucha contra el crimen. Creación de Eurojust. 10. Lucha contra el blanqueo de dinero. Una decisión del Consejo Europeo de 28 de febrero de 2002 crearía Eurojust, unidad de cooperación judicial de la Unión Europea dotada de personalidad jurídica, constituida como la agencia europea responsable de fortalecer la cooperación judicial entre los Estados miembros mediante la adopción a nivel europeo de medidas estructurales destinadas a promover una óptima coordinación de las acciones judiciales. Eurojust estaría integrada por magistrados, fiscales y agentes de policía para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La Agenda 2000. Los acuerdos interinstitucionales referidos a las perspectivas financieras llamados paquetes Delors I y paquete Delors II, este último para el periodo 1993 a 1999, serían continuados con la llamada Agenda 2000. El término Agenda 2000 designa un programa de acción de la Unión Europea destinado a reforzar las políticas comunitarias, en particular la política agrícola común y la cohesión económica y social, y a dotar a la Unión Europea de un nuevo marco financiero para el periodo 2000-2006, teniendo en cuenta la perspectiva de la ampliación. Se trata de un documento que contiene las oficinas generales de desarrollo de la Unión Europea y de sus políticas de cara al siglo XXI, los problemas relacionados con la ampliación y el futuro marco financiero. El mantenimiento del límite máximo de los recursos propios en el 1,27% del PIB responde a la necesidad de aplicar a la evolución de los gastos comunitarios la disciplina presupuestaria que se impondrá a los Estados miembros para contribuir al crecimiento razonable. La Comisión presentaría a los Estados miembros la comunicación Agenda 2000, que abordaba con carácter prioritario determinadas cuestiones. Mantener la política de cohesión económica y social. Continuar con la reforma de la política agrícola común. Fomentar el crecimiento y el empleo y las condiciones de vida y permitir la adhesión de nuevos estados, manteniendo al mismo tiempo el rigor presupuestario. El Consejo Europeo de Berlín, de 24 de marzo de 1999, alcanzó un acuerdo político sobre las propuestas de la Comisión y se llegó a un acuerdo con el Parlamento Europeo para la puesta en marcha de la Agenda 2000. El paquete legislativo Agenda 2000 abarca 4 ámbitos principales: la reforma de la política agrícola, la reforma de la política estructural, los instrumentos de preadhesión y el nuevo marco de financiación.
La reforma de los fondos estructurales se basaría en una mayor concentración de la ayuda financiera, reduciendo de 7 a 3 el número de objetivos prioritarios. Objetivo 1. Desarrollo y ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas. Objetivo 2. Reconversión económica y social de las regiones con dificultades estructurales. Objetivo 3. Adaptación y modernización de las políticas y sistemas de educación, formación y empleo. Los recursos financieros totales disponibles ascenderían a 275.000 millones de ecus para el conjunto del periodo, de los que 210 millones se reservarían para los fondos estructurales de los Estados miembros y de ellos 2/3 partes para las regiones más necesitadas, las regiones del Objetivo 1. La perspectiva de la ampliación de la Unión con 10 países de la Europa central y oriental se configuraba como una de las motivaciones principales de las reformas emprendidas en el marco de la Agenda 2000, creándose 2 nuevos instrumentos de preadhesión: el Instrumento Estructural de Preadhesión, IEPA, Fondo de Inversiones en Medio Ambiente y Transporte, y el Instrumento Agrícola de Preadhesión, SAFAR, Fondo de Modernización para la Agricultura y el Desarrollo Rural. El largo camino para la ampliación de los países del Este. La caída del muro de Berlín en 1989 y el desmoronamiento de la Unión Soviética habían supuesto un cambio sustancial para el antiguo orden geopolítico europeo. Ello condujo rápidamente a la apertura de los antiguos países del bloque comunista: Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Checoslovaquia y Eslovenia, hacia Occidente. Esta apertura daría lugar al establecimiento por parte de la Unión Europea de un programa de ayuda financiera para la reforma y la reconstrucción económica de estos países, con el nombre de Programa PHARE, originalmente destacado únicamente a Polonia y Hungría. P de Polonia, H de Hungría, ayudas para la reconstrucción. Estas ayudas a favor de diversos países europeos serían llamadas ayudas de primera y segunda generación. Al mismo tiempo, desde principios de la década de 1990, se firmarían acuerdos de asociación para intensificar los intercambios económicos. El 4 de julio de 1990, Chipre solicitaba oficialmente la adhesión. El 16 de julio lo haría Malta. Y a partir de 1994 lo haría Hungría. El 31 de marzo, Polonia el 5 de abril, Rumanía ya en 1955, el 22 de junio, Eslovaquia el 27 de junio, Letonia el 27 de octubre, Estonia aquel mismo día, Lituania el 12 de diciembre de 1995, la República Checa el 17 de enero de 1996, Eslovenia el 10 de junio de 1996. El Consejo Europeo de Copenhague, celebrado el 21 y 22 de junio de 1993, había dispuesto que los criterios de adhesión de un nuevo país estarían sujetos a las siguientes condiciones previas: instituciones estables que garanticen el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos, el respeto de las minorías y su protección. Economía de mercado. Capacidad de asumir las obligaciones de pertenencia a la Unión Europea y capacidad de la Unión para asimilar nuevos miembros, manteniendo el impulso de la integración europea. Los consejos europeos pondrían en marcha aquella estrategia de preadhesión sobre la base del programa PHARE, que contenía los principales elementos financieros de apoyo. El Libro Blanco de la Comisión, publicado en 1995, definiría las prioridades con respecto al mercado interior y la aproximación de legislaciones. Y el Consejo Europeo de Madrid, celebrado en 1995, destacaría que el país candidato también debe haber establecido todas las estructuras, en particular legales y administrativas, que le permitieran
la transposición de la legislación europea a su legislación nacional y su aplicación. Tras la firma del Tratado de Ámsterdam, quedaba despejado el camino para la apertura del proceso de ampliación. El siguiente Consejo Europeo, celebrado en Estrasburgo, el 12 y 13 de diciembre de 1997, se constituía como un hito histórico que inauguraba el proceso de colocar a los Estados candidatos en una situación de adherirse a la Unión. Aquel Consejo Europeo decidió convocar en la primavera de 1998 conferencias gubernamentales bilaterales para iniciar las negociaciones. Unión Europea con Chipre, con Hungría, Letonia, la República Checa y Eslovenia, sobre las condiciones para su admisión y las adaptaciones de los tratados, agilizando la preparación con negociaciones con Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia y Lituania. El Consejo Europeo decidió crear una conferencia europea que reuniría a los Estados miembros de la Unión y a los Estados europeos que aspiraran a adherirse. Se invitó a participar en dicha conferencia a 15 Estados miembros, entre ellos a los 10 candidatos a la adhesión que pertenecían a la Europa Central y Oriental y a Turquía. La conferencia se reunió a 2 niveles, el de jefes de Estado y de Gobierno y el de ministros de Asuntos Exteriores, y la preside el Estado miembro que ejerce la presidencia. A invitación de la presidencia, la conferencia se convocó una vez al año y estaba integrada, como digo, por los jefes de Estado y Gobierno y los ministros de Exteriores. La única conferencia que se celebró tuvo lugar en Londres el 12 de marzo de 1998 y estuvo presidida por el primer ministro británico. En ella participó plenamente el presidente del Parlamento Europeo. Las reuniones a nivel de ministros se celebraron el 6 de octubre de 1998 en Luxemburgo, durante la presidencia austríaca, otra el 19 de julio del 99 en Bruselas, bajo la presidencia finlandesa. Turquía siempre declinó la invitación a participar en aquellas reuniones. Las negociaciones para la adhesión comenzaron en Bruselas el 30 de marzo del 99. El Consejo Europeo de Helsinki de 11 de diciembre de 1999 reiteró el carácter global del proceso de adhesión que incluía ahora a 13 Estados candidatos en un único marco, en igualdad de condiciones en este proceso de adhesión, asignándose a las negociaciones con Rumanía, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Bulgaria 100 millones de ecus para finalizar los proyectos que les permitieran recuperar el retraso que llevaban en la aplicación de sus reformas económicas. La puesta en marcha de una nueva conferencia intergubernamental para realizar la reforma de los tratados, el futuro Tratado de Niza, no paralizaría la continuidad del proceso de ampliación. El Consejo Europeo de Feira de 19 de junio de 2000 reiteró el carácter prioritario, observando con satisfacción los progresos sustanciales de las negociaciones. El Consejo Europeo de Niza, donde se iba a aprobar el Tratado de Niza, recogía el final de la conferencia intergubernamental y volvería a poner de manifiesto la trascendencia histórica del proceso de ampliación y la primacía política que la Unión Europea otorgaba al éxito de esta ampliación a 25. La conferencia intergubernamental de 2000. El Tratado de Ámsterdam, que entraba en vigor el 1 de mayo de 1999, había dejado pendiente la reforma institucional necesaria para que pudiera hacerse efectiva la ampliación. Inmediatamente después, el Consejo Europeo de Colonia de 3 y 4 de junio de 1999 decidía que a comienzos del año 2000 se convocaría una nueva conferencia intergubernamental. El presidente de la Comisión designaría el 1 de septiembre de 1999 un comité de sabios presidido por Jean-Luc Dehaene,
antiguo primer ministro belga, Richard Weizsäcker, antiguo presidente alemán, y David Simon de Highbury, ministro de Asuntos Europeos del Reino Unido, con la finalidad de resolver los problemas de carácter institucional. Este grupo presentó el 18 de diciembre de 1999 el informe DEN, que contenía 3 partes. El desafío en el que se planteaba una reforma global, la reforma institucional y la reorganización de los tratados y la defensa. El Consejo Europeo de Helsinki, de 10 y 11 de diciembre de 1999, que proyectaba dicha ampliación a 10 países, acordaba la apertura de la Conferencia Intergubernamental para la realización de un nuevo tratado, señalándose como fecha de su inicio el 14 de febrero de 2000, para abordar el tamaño y la composición de la Comisión del Ejecutivo de Bruselas, la ponderación de votos en el seno del Consejo de Ministros y otras modificaciones institucionales necesarias para que se pudiera realizar esa integración de los nuevos países. La conferencia se desarrollaría bajo las presidencias de Portugal en el primer semestre de 2000 y de Francia en el segundo semestre. El Parlamento Europeo demandaría que la Carta de Derechos Fundamentales fuera inserta en el tratado, mientras que el comisario Michel Barnier plantearía la cuestión de la reorganización de los tratados como asunto primordial. Con respecto a la organización de los tratados, a principios de verano de 2000, la Comisión Europea encargaría al Centro Robert Schuman un estudio realizado por un grupo de expertos que concluyó en un proyecto de tratado fundamental y un proyecto de versión consolidada del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea. Pero la conferencia intergubernamental dirigida por los representantes de los jefes de Estado y de Gobierno rechazaron otras iniciativas que no fuera la reforma institucional, sobre la que esencialmente plantearon posiciones nacionales difíciles de conciliar. Cada Estado tenía sus propios intereses. El Consejo Europeo de Feira de junio de 2000 resolvería las cooperaciones reforzadas y ya bajo la presidencia francesa en el Consejo Europeo de Biarritz de 13 y 14 de octubre de 2000 se llegaría a un acuerdo en las cuestiones referidas a la mayoría cualificada y las cooperaciones reforzadas, siendo los temas más difíciles los referidos a una reforma de la Comisión, del Ejecutivo Europeo y a la ponderación de votos entre los Estados. Y así se llegaría al Consejo Europeo de Niza, celebrado los días 7 a 11 de diciembre de 2000, el más largo y más difícil de los consejos europeos, en el que dominaban las susceptibilidades y los intereses nacionales de cada uno de los jefes de Estado y de Gobierno. Si bien había una voluntad de acelerar las negociaciones de adhesión y un convencimiento global de que había que llegar a un acuerdo. El 10 de diciembre, la presidencia presentaría un proyecto de declaración sobre el futuro de la Unión. Y después de diversos debates, a las 5 de la mañana del día 11 de diciembre, se anunciaba el nacimiento del Tratado de Niza, al haberse llegado a un acuerdo sobre la articulación institucional que iba a permitir la ampliación de la Unión Europea. Señala Manolo Marín, en el prólogo de una obra colectiva sobre el Tratado de Niza, que el Tratado de Ámsterdam había sido el arquetipo de lo que se llama un cierre en falso, al punto que incluso antes de que se produjera su entrada en vigor, ya existía la decisión política de convocar otra conferencia gubernamental para resolver las cuestiones pendientes. La cumbre de Niza estaba destinada a establecer las nuevas reglas de funcionamiento y un equilibrio institucional en el seno de la Unión Europea con un noble objetivo:
abrir definitivamente las puertas de la ampliación. La reforma de las instituciones y el sistema de toma de decisiones de la Unión Europea no admitía más demora. Era inimaginable pensar que una Unión Europea de 28 miembros pudiera funcionar con el actual sistema. La cumbre de Niza suponía por primera vez reconocer y aceptar en un tratado europeo que Alemania era el país más fuerte de la Unión, lo cual era normal, que se reconociera que la población era uno de los criterios para determinar el peso institucional de cada Estado miembro. Esto era algo que reclamaba el sentido común. En el sistema anterior de ponderación de votos, la sobrerepresentación de los países pequeños era evidente y excesiva. Un voto alemán se correspondía con 8 millones de habitantes, mientras que un voto luxemburgués se correspondía con 100.000 habitantes. Niza resolvió el nuevo reparto de poder, pero quedaban muchas cuestiones pendientes y por ello, antes de que entrase en vigor el Tratado de Niza, ya estaría convocada una nueva conferencia intergubernamental para la reforma de los tratados. El Tratado de Niza, las modificaciones institucionales. El Tratado de Niza, resultado de 11 meses de negociaciones que se había iniciado el 26 de febrero de 2000, sería firmado el 26 de febrero de 2001, quedando formado por 2 partes, 4 protocolos y 24 declaraciones. La primera parte contiene las modificaciones de los tratados, modificándose por el artículo 1 el Tratado de la Unión Europea, por el artículo 2 el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea o Mercado Común, por el artículo 3 el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y por el artículo 4 el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. La segunda parte contiene las disposiciones transitorias y finales. La parte más trascendente fue la referida a las modificaciones institucionales. Señala Paz Andrés de Santamaría que la reforma institucional había constituido el gran fracaso de Ámsterdam y el motivo de la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental 2000, y por ello el Consejo Europeo de Colonia había fijado el cometido de la conferencia en las reformas pendientes de la Comisión y del Consejo, añadiendo que podrían tratarse además otras modificaciones necesarias de los tratados en tanto cuanto resulten pertinentes respecto de los órganos europeos en relación con la citada temática y efectos de la puesta en práctica del Tratado de Ámsterdam. La reforma de la Comisión Europea. Durante la conferencia intergubernamental se plantearon 2 opciones en relación con la composición de la Comisión del Ejecutivo Europeo. La primera consistía en limitar a 20 miembros el número de los miembros de la Comisión con un sistema de rotación igualitario, y la segunda, que la Comisión estuviera integrada siempre de forma permanente por un miembro de cada Estado. La presidencia portuguesa añadió una tercera opción: fijar provisionalmente un número de miembros que permitiera que hubiera un nacional de cada Estado miembro y dejar abierta la dimisión definitiva. Este sería el deseo de la mayoría de las delegaciones. Cada país quería un comisario. El artículo 4 del protocolo sobre la ampliación de la Unión Europea, anexo al Tratado de Niza, realiza una composición en 2 tiempos. Un nacional por Estado miembro, y a partir del 1 de enero de 2005 y de que la Unión Europea contase con 27 miembros, el número de miembros sería inferior al número de Estados, siendo elegidos con arreglo a una rotación igualitaria, sin señalarse el número definitivo de miembros. En cuanto al nombramiento de la Comisión, el Tratado modifica el artículo 214
del Tratado de la Comunidad Económica Europea para atribuir al Consejo Europeo, por mayoría cualificada y no a los gobiernos de los Estados miembros, la competencia para designar al presidente de la Comisión y al Consejo en formación ordinaria para los demás miembros de la Comisión, a propuesta del Estado miembro del que sea nacional, por mayoría cualificada y de común acuerdo, requiriéndose la aprobación del Parlamento Europeo, reforzándose de este modo los vínculos interinstitucionales. El nuevo texto del artículo 217 del Tratado de la Comunidad Europea refuerza los poderes del presidente de la Comisión para decidir su organización interna, designar y reorganizar las responsabilidades de los comisarios, nombrar vicepresidentes de la Comisión y la dimisión de un comisario a petición del presidente. La reforma institucional del Consejo de Ministros. Esta reforma sería mucho más complicada por el complejo y disputado sistema de toma de decisiones. En una Unión Europea a 27 miembros, podía llegar a resultar imposible alcanzar un acuerdo por unanimidad, lo que traería consigo la paralización de la actividad normativa. Era necesaria una reforma que redujera los supuestos en los que algún Estado podía imponer su veto. Las presidencias portuguesa y francesa identificaron una cincuentena de artículos en los cuales la unanimidad debería ser sustituida por la mayoría cualificada. El resultado final de Niza sería extender la mayoría cualificada a una treintena de materias que hasta entonces requerían la unanimidad, entre ellas justicia, inmigración, cultura, asuntos agrícolas, etc. En cuanto al número de votos, la solución adoptada se consagra en el artículo 3 del Protocolo sobre la ampliación. A partir del 1 de enero de 2005 se establecía una nueva ponderación en la que se atribuía 29 votos a Alemania, 27 a Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, 27 a España y Portugal, 14 a Rumanía, Grecia y Países Bajos, 12 a Bélgica, Grecia, Portugal, Hungría y República Checa, 10 a Austria, Suecia y Bulgaria, 7 a Dinamarca, Irlanda, Finlandia, Eslovaquia y Lituania, y 4 a Luxemburgo, Eslovenia, Estonia, Chipre y Letonia. Finalmente 3 a Malta. En cuanto al umbral de la mayoría cualificada, una de las cuestiones que más conflictos planteaba, se acordaría para una unión de 15 miembros en 169 votos sobre 237. El porcentaje era 71,31% y variaría con la adhesión sucesiva de países candidatos, situándose en el supuesto de 27 Estados miembros en el 73,91%. Se prevé además la posibilidad para un Estado miembro de pedir que se compruebe que la mayoría cualificada representa como mínimo el 62% del total de la población europea. Aunque Francia conseguía mantener el mismo número de votos que Alemania, Alemania mantenía una posición más fuerte para conseguir el mayor número de coaliciones, tanto para la mayoría como para el bloqueo, y además por su presumible influencia sobre muchos de los futuros Estados miembros que se iban a incorporar de la Europa del Este y de la Europa Báltica. En cuanto al Parlamento Europeo, las reformas de Niza, las competencias también se amplían mediante la extensión del ámbito de la conversión. El Tratado de Ámsterdam había fijado un límite máximo de diputados en 700 miembros. Aquella situación sería aceptada inicialmente por la Conferencia Intergubernamental hasta el final, pero la dificultad de las negociaciones llevó a la modificación del artículo 89 para disponer
que el número de miembros del Parlamento Europeo no excediera de 732. El artículo 2 del Protocolo sobre la ampliación de la Unión Europea consagra una modificación del artículo 190 que implica una nueva distribución a partir del 1 de enero de 2004 entre los actuales Estados miembros. La cifra de 732 podrá ser superada temporalmente si más tarde entra en vigor algún tratado de adhesión, produciéndose la correspondiente corrección. Únicamente Alemania y Luxemburgo conservan el mismo número de diputados del Parlamento. Alemania quedaría con 99 diputados. Francia, Italia y Reino Unido con 72. España y Polonia con 50. Rumanía con 33, Países Bajos con 25, Bélgica, Grecia y Portugal con 22, Hungría y República Checa con 20, Suecia con 18, Austria y Bulgaria con 17, Dinamarca, Eslovaquia y Finlandia con 13, Lituania con 12, Letonia con 8 y Luxemburgo y Chipre con 6. Por su parte, el Tribunal de Justicia elaboraría en marzo de 2000 un documento presentando propuestas de las modificaciones cuya adopción consideraba prioritaria. El Tratado de Niza reforma el sistema jurisdiccional de la Unión Europea, estableciendo la posibilidad de crear salas jurisdiccionales para que conozcan en primera instancia determinados recursos en materias específicas e introduciendo una mayor flexibilidad para adoptar el sistema jurisdiccional en el futuro. El tratado establece el reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia, que será competente para pronunciarse sobre los recursos directos por omisión de responsabilidad, con excepción de los que se asignen a una sala jurisdiccional y de los recursos que el Estatuto reserve al Tribunal de Justicia. La aprobación de los reglamentos de procedimiento deberá hacerse por mayoría cualificada. El Tratado de Niza prevé de forma explícita que el Tribunal de Cuentas esté formado por un nacional de cada Estado miembro, pudiendo crear salas para elaborar y aprobar determinadas categorías de informes o dictámenes. El tratado introduce la posibilidad de modificar las normas relativas a la toma de decisiones en el Banco Central Europeo y en el Banco Europeo de Inversiones mediante una decisión unánime del Consejo Europeo. Con respecto al Comité Económico y Social en el Tratado de Niza, las modificaciones atañen a 3 materias: la descripción de los ámbitos sociales representados en el comité, la determinación del número de miembros y el procedimiento de nombramiento, incluyéndose en el artículo 257 una nueva categoría que representa a los consumidores y en el artículo 258 estableciéndose el número máximo de miembros del Comité Económico y Social en 350. Con respecto al Comité de las Regiones, se especifican las condiciones para ser miembro, vinculándolo ahora en el nuevo artículo 263 al ejercicio de un mandato electoral en una colectividad regional o local o una responsabilidad política ante una asamblea elegida. Las cooperaciones reforzadas en el Tratado de Niza. La idea de que algunos miembros de las comunidades europeas pudieran avanzar en la construcción europea conjunta se produjo ya en el Tratado de Maastricht, al aceptarse que Reino Unido quedase al margen de los avances que se realizaban en materia social. Y también se permitió que Reino Unido y Dinamarca quedaran al margen de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria. El Tratado de Ámsterdam instauró la cooperación reforzada, añadiendo 3 nuevos artículos al Tratado de Maastricht.
artículos 43 a 45, constituyendo esta cooperación reforzada como un acto jurídico europeo, una directiva o un reglamento, que no se aplicaba a todos los Estados miembros, sino solo a aquellos que, si así lo desean, añadiendo en particular el concepto de integración diferenciada entre los diferentes Estados miembros. Como señala Araceli Mangas, el complicado sistema establecido estaba tan lleno de obstáculos que disuadió cualquier intento, si es que los hubo en esos años, de hacer una cooperación reforzada. En vista a las ampliaciones previstas a la Europa central y oriental, los estados que impulsaron la creación de la cooperación reforzada en 1996 volvieron a proponer sobre la mesa de la Conferencia Intergubernamental del año 2000 la cuestión que en el Consejo Europeo de Feira se ordenó incluir entre las futuras reformas del Tratado de Niza. Tras la reforma de Niza, los nuevos artículos 43, 43A, 43B, 44, 44A y 45 establecen los nuevos principios generales o marco de toda cooperación reforzada. Se mantienen en gran medida las características esenciales, como los principios con arreglo a los cuales una cooperación reforzada solo podrá iniciarse como último recurso y estará abierta a todos los Estados miembros. En lo sucesivo, el número mínimo de Estados miembros para establecer una cooperación reforzada se fija en 8 Estados. Se suprime en el primer pilar la posibilidad de oponerse al establecimiento de una cooperación reforzada a través del veto, sustituida por la posibilidad de que un Estado pueda pedir al Consejo Europeo que decida, y éste podrá decidir por mayoría cualificada. Cuando la cooperación reforzada se refiera a un ámbito del procedimiento de codecisión legislativa, será necesario el dictamen conforme del Parlamento Europeo. La cooperación reforzada se implementaría en 2010 con respecto a los divorcios internacionales. El Tratado de Niza introduce la posibilidad de establecer cooperaciones reforzadas en el ámbito de la política exterior y de seguridad común, segundo pilar, para la aplicación de una acción común o de una posición común. No podrá referirse a materias de defensa. En lo que respecta a la cooperación policial y judicial, tercer pilar en materia penal, se suprime la posibilidad de veto. En otro ámbito de cuestiones, según el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, el Consejo Europeo podrá constatar la existencia de una violación grave y persistente de los derechos fundamentales, pudiendo entonces suspender alguno de los derechos de dichos Estados. El Tratado de Niza completa este procedimiento con un dispositivo preventivo. La ratificación del Tratado de Niza y el debate sobre el futuro de la Unión Europea. La ratificación del Tratado de Niza se realizaría en sede parlamentaria sin ofrecer dificultad alguna, salvo en Irlanda, en donde se celebró un referéndum por exigencias constitucionales el 7 de junio de 2000 que inclinó la balanza a favor de los adversarios del tratado, con un resultado de 53,87% a favor del no. Uno de los argumentos era el de que la reforma de las instituciones aumentaría más la ausencia de democracia y que el tratado contenía la fuerza de la creación de una fuerza militar europea, que no era así. La participación fue entonces muy baja, apenas el 34% de los electores. Siguieron los otros países ratificando todos y pasaría poco más de un año cuando el 19 de octubre de 2002 Irlanda realizaría un segundo referéndum, esta vez con el resultado del 62,98% a favor del sí y el 37,11% a favor del no, con una participación mucho más alta, el 48,45%. Entonces, el primer ministro irlandés Bertie Ahern afirmaría
Nosotros comprendemos y aceptamos que lo que es bueno para los europeos es bueno para los irlandeses. Estaba seguro de la importancia de la permanencia de Irlanda en la Unión Europea. La Conferencia Intergubernamental del año 2000 había adoptado finalmente la Declaración 23 sobre el futuro de Europa, que plantearía un debate más amplio y más profundo sobre el futuro de la Unión Europea, proponiendo un calendario de actuaciones que concluiría con una nueva conferencia intergubernamental en 2004, proponiendo las siguientes 4 cuestiones. Primera, cómo establecer y supervisar una delimitación más precisa de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros que refleje el principio de subsidiariedad. Segunda, el Estatuto de la Carta de Derechos Fundamentales, proclamada en Niza, pero que no estaba vigente de conformidad con las conclusiones que se habían establecido en el Consejo Europeo de Colonia. Tercero, la simplificación de los tratados con el fin de clarificarlos y facilitar su comprensión sin modificar su significado. Cuarto, el papel, la función de los parlamentos nacionales en la arquitectura europea. A lo largo del año 2001, las presidencias sueca en el primer trimestre y belga en el segundo trimestre del Consejo, en colaboración con la Comisión, favorecieron un amplio debate con todas las partes interesadas, asociando a este proceso a los estados candidatos que en 2004 iban a entrar en la Unión Europea. El Consejo Europeo de Gotemburgo, celebrado el 15 y 16 de junio de 2001, daría cuenta de este proceso, dedicándole un epígrafe bajo el nombre de El futuro de Europa.